veo que los residentes, sobre todo de anestesia, están focalizados en la técnica y evidentemente hay que ser buenos en la técnica, pero por muy bueno que seas en técnicas, si no comprendes al paciente, su dolor, no estás perdido. Lo latino-español lo pondría en el mismo saco. Somos más echados para adelante. Hola, bienvenidos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Menos Dolor. Soy el doctor Juan Carlos Torres. Yo soy la doctora Adriana Sandoval. Yo soy la doctora Irma Ruiz. Bienvenidos a Menos Dolor Podcast. Y bueno, pues hoy estamos de manteles largos. Tenemos una invitada muy especial que es una médica del dolor, la cual admiro mucho. Ella es la doctora María Luz Padilla del Rey. Ella actualmente tiene su práctica médica en Suiza, pero ella es española, entonces vamos a platicar un poquito sobre su historia y algo sobre el dolor. Pues bienvenida, María de la Luz. Muchas gracias. María Luz. María Luz es lo más correcto. María Luz. Cuéntanos acerca de ti. Primero, muchas gracias a los tres. Estoy súper emocionada de estar en México. Ay, Ya lo conocí cuando estaba en quinto de medicina. Estuve en Toluca de Lerdo haciendo unas prácticas en un hospital de beneficencia wow. ginecológico y me enamoré de este país. Y he venido unos días antes para visitar a mi familia mexicana y estoy súper contenta. Bienvenida. Muchas gracias por ofrecerme volver a este país tan maravilloso. No, Bienvenida y gracias por venir. Bienvenida. Pues cuéntanos. A ver, ahorita. sí. Bueno, pues cuando terminé la carrera de medicina no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué especialidad elegir. El padre de uno de mis mejores amigos era anestesiólogo y me dijo, tienes que hacer anestesia porque siempre tendrás trabajo, porque vas a ver de todo. Y me convenció. Y al final me convenció porque dije, si le pasa algo a alguien en la calle, quiero saber cómo actuar. Y ya me ha pasado en varias ocasiones. Y cuando empecé anestesia, ya en el primer año descubrí el dolor. Gracias a uno de mis padrinos en dolor, al que yo perseguía sin cesar y que tenía una pasión brutal por enseñar a los pacientes. Esa parte de comunicación de los pacientes que no tenemos tanto en anestesia, la encontré ahí y dije, yo voy a hacer esto sí o sí. Desde R1 ya sabía que iba a dedicarme al dolor. Wow. ¿Dónde estudiaste dolor? Cuéntanos. Pues cuando terminé la residencia, yo ya estaba focalizada en que quería hacer el FIP, que era lo que mi padrino me decía. Y dije, ¿dónde puedo yo prepararme? Tengo que prepararme bien. Y lamentablemente, supongo que eso ocurrirá a lo mejor también en México, no existía una formación reglada en dolor. Cada uno tiene que ir creando poco a poco su currículum personal. Y brujuleando por internet, digo, ¿dónde hay un centro donde haya alguien del WIP, de la WIP, que forme, que haga fellowship? Y lo encontré en Suiza. Y entonces en el 2014 hice un año exclusivamente dolor crónico en Suiza. Luego volví a España después de ese año, que aprendí muchísimo. Y al final la vida gira, yo no sé qué tiene Suiza, que algo tengo que hacer allí también, pero a mí me gusta más el queso. Y hace un par de años, hace 4 años en un congreso de la INS en Barcelona, me encontré con un suizo que ya nos conocíamos y que en su momento me ofreció trabajo, pero yo por motivos personales quería volverme a España. Y me dice, bueno, ¿ahora qué? ¿Te vienes o no? Te ofrezco esto, lo otro, un equipo fenomenal y los astros personales y profesionales se alinearon en mi vida y decir que no era un pecado. Y dije, venga, vale, vamos a ello. Y entonces llevo allí desde 2024. Súper. Yo tuve la oportunidad de conocerte, de escucharte en una plática en Monterrey con Adriana. Y escuchamos toda tu historia y me encantó. Y te quería preguntar, ¿qué diferencia tiene la medicina del dolor en Suiza a diferencia de España, que tú eres de allá? Hay una diferencia enorme, porque primero yo en España hacía exclusivamente público, el sistema público. Entonces ahí ya ha cambiado brutal, porque en Suiza es un sistema que yo lo asemejaría un poco al sistema americano. Es decir, cada uno tiene su seguro de salud, que es obligatorio para vivir allí, tienes un seguro básico y luego cada uno decide si pagar más o menos para tener más o menos prestaciones. Afortunadamente, el dolor, la mayoría de las cosas que hacemos son ambulatorias en Suiza. Entonces, eso sí que esas prestaciones están incluidas. Hay ciertas cosas que no, por ejemplo, la medicina regenerativa, que cada vez más está más claro, ya son presentes. Y eso, pues hay ciertas prestaciones
de la medicina regenerativa que sí el paciente tiene que acarrear con los gastos, por ok. ejemplo. Entonces, ha cambiado también a la hora de hablar en la consulta de aspectos económicos que antes no tenía que hablar. Claro. Y la verdad es que ahora entiendo más. Yo hace 10 años, cuando empecé a dar charlas, consideraba que la forma de trabajar donde yo trabajaba era la más adecuada y no entendía por qué no se podían hacer ciertas cosas en otros sitios, pero conforme los años han pasado y ahora estoy trabajando en otro hospital, creo que soy más empática con intentar adaptarme un poco a la Ok. cultura y ser más abierta, porque muchas veces tenemos que luchar no con la formación únicamente, sino con el contexto, los recursos sanitarios que hay en cada país Cuentas. y las leyes. Sí. Pero además no sé, en tu experiencia tú Sí, has tratado al paciente español, pues obviamente sí. es muy similar al No, paciente latino, no. no. O sea, O- el español y el latino sí. sí, el El suizo paciente no. Eso. suizo no, porque Siento además que es alemán, francés, italiano, en todo fin, sobre todo tienen, ¿no? tienen pues muchas. Pero ya nada más, fíjate, cuando yo llegué, yo digo, madre mía, yo hablo muy fuerte aquí. Todos calma. Y yo transmito una energía, yo que soy enérgica. Y cuando llevo un tiempo sin volver a mi país, me siento como rara y digo, venga, contrólate un poco. Luego llego a España y digo, si es que la damos todos Todo así, mío. si ya solamente eso. Intento no cambiar porque en parte es parte de nuestra magia también, ¿no? Esa energía que tenemos. Claro, Pero a verdad, a veces siento que, digo, tengo que bajar el volumen. ¿Y en qué idioma das consulta en Suiza? Pues yo estoy en la parte francesa. Ok. Entonces el idioma que más utilizo es el francés, pero Ginebra es un centro, es una ciudad tan internacional, está en la ONU, está el CER, hay muchas organizaciones internacionales, entonces uso también mucho el inglés y hay mucha gente latina, afortunadamente, y también hablo en español. Y mucho portugués y brasileño que no sabe francés, pero que le resulta más cómodo. Ellos hablar lento en portugués o brasileño Ok. y yo hablar en español lento, así también nos entendemos. Entonces, un De cacao, todo, de a todo veces, un no poco. sé, sí, Es una sorpresa soy cada como paciente, abuelita ¿no? por allá, ¿no? Y sí, y tú en estos viajes, en estas charlas, en estos lados a donde has ido, ¿cómo ves la educación en América Latina, obviamente en donde vives actualmente y en España? ¿Hay mucha diferencia o no es tanta esa diferencia? pues, ¿sabes? Sí veo diferencia, pero con respecto a lo latino-español, lo pondría en el mismo saco. Ok. Somos más echados para adelante, Ujú, entiendo. ujú. La medicina del dolor, afortunado o desafortunadamente, es una parte de la medicina muy nueva. Claro. Jugamos con evidencias científicas discretas y muchas veces es más ser sensatos y aplicar nuestro raciocinio que el hecho de que haya una evidencia A, B, etcétera, ¿no? Y en algunos países que son un poco más europeos, aunque España, hasta que no haya una evidencia 100% FETEN, a lo mejor no se aplica. Claro. Y la impresión que me da es que los latinos, a lo mejor en otros países, no quiero decir, pero que somos, de españoles, somos más artísticos. Podemos ser, Ah, y a lo mejor estamos habituados a que con menos medios nos las apañamos. Claro. a- Sí, para, aquí, para aquí sí. en México nos toca mucho de eso. Al tener propios brazos, improvisamos muchísimo en todo lo que hacemos en el paciente. Tratamos de ver opciones donde todo el mundo dice que ya no hay. Buscamos una opción para el paciente porque pues nos toca ver esta parte de hacer más con pocos recursos. claro, hablando de improvisar es esa Sí, parte, o sea, como que sí, seamos con lo que procuramos tenemos. hacer algo, no es que seamos improvisados ninguno de No, nosotros, ¿no? Pero sí Sí, es tratar de buscar con eso un poquito, ayudar al paciente. ayudar al que está sufriendo, al que tiene dolor crónico, en fin. ¿Le vas al Real Madrid o al Barcelona? La pregunta no era importante, Messi. O al Atlético. Yo no de nada. Yo prefiero no, Yo prefiero lo que sea mi padre, ya está. Pero dime, ¿no? Tenía que preguntarse, oye, ¿y la relación médico-paciente, cómo ves la diferencia en el paciente latino al paciente de Suiza? ¿Qué es diferente? ¿Necesitas explicarle más? ¿Necesitas ser un poco más concisa? ¿Números? ¿Cómo es respecto a Pues estos? el paciente latino necesita, igual que yo, más contacto Ok, físico.
Ok. yo abrazo mucho Ok. y no me importa. Y mis compañeros se quedan a veces sorprendidos, pero yo noto que también el latino lo necesita y Claro. un abrazo vale mucho más que mil Cambia todo. explicaciones, que también son necesarias, pero esa es la principal diferencia. El suizo o las personas más de esa parte, ¿no? Europea, los veo como más distantes en un principio. Luego, una vez llegas a un suizo, es para siempre, ¿eh? También os lo digo, si un suizo te promete una cosa, Ujú. la va a hacer. Entonces, Sí. es un poco esa diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que siento que o en España la práctica era mucho más familiar, aquí hay un poquito más de distancia. Lo bueno también de la distancia es que como se atraviesan los límites con mayor dificultad, el respeto al médico se mantiene durante más tiempo Ok. Claro. ¿vale? Entonces, Ya. es una cosa por otra, no hay sitios perfectos. La familiaridad a veces hace que el paciente se olvide de que también tiene que haber un cierto respeto, pero es mutuo, ¿eh? Y siento que en Suiza ese respeto o se mantiene más constante. Sí, ya me imagino. ¿Tienes como algún caso retador o algún paciente que tú recuerdes que te haya cambiado la manera de ver el tratamiento del dolor o algo así? Pues mira, no es sí, todo el mundo hemos tenido casos y a lo mejor ahora, pero lo Sí. primero que me aparece al decirme eso es, bueno, el paciente oncológico es un paciente que especialmente es uno de mis targets en mi día a día y estaba en España aún y puse en el informe dolor oncológico, Ok. ¿vale? Y la paciente era una paciente que había sufrido un cáncer de mama, pero ya estaba curada, tenía un dolor relacionado con el tratamiento, pero el cáncer había desaparecido. Ok. Y la paciente me dijo, ¿por qué me ha puesto usted este diagnóstico? Oncológico. Digo, porque está relacionado. Dice, pero yo ya no tengo cáncer. Y tenía razón. De hecho, cuando buscas en la clasificación internacional de enfermedades, el dolor oncológico es el que es debido al cáncer en sí mismo o su metástasis. Y luego está el dolor relacionado al tratamiento. Entonces empecé a tener más cuidado En- en mis diagnósticos, qué ponían los informes. De hecho, hay un término que un compañero nuestro de España, Alfonso Carregal, definió en una editorial de la revista de la Sociedad Española del Dolor, que es el dolor asociado al proceso oncológico, DAPO, que me parece un término mucho más amable. Claro. Claro. Sobre todo en un diagnóstico tan complejo que los pacientes, pues el recorrido de esta enfermedad es muy doloroso y claro que se relaciona mucho con la muerte. Entonces, como que buscan desapegarse de este Exactamente. diagnóstico, claro. Sí, Pues, además hoy en estos tiempos en donde estamos viviendo mucha información, el paciente mismo tiene tiempo. mucha información, sí, mala en la gran mayoría, sí. pero es porque, bueno, todos quieren ser médicos pacientes del chat GPT, ¿no? La inteligencia artificial os ayuda, pero ¿Ya has tenido pacientes que comparan tu diagnóstico, tu tratamiento con la totalmente. inteligencia artificial? Es un défi, me sale, es un reto. Es un reto muchas veces. Mira, mi hospital está al lado del CERN, que es un centro nuclear de investigación. CERN, no me acuerdo qué significan sus siglas ahora mismo, pero hay mucho físico, mucho ingeniero, pero cerebritos de all over the world. Entonces, claro, cuando llegan, bueno, van con su listado de preguntas y es como un examen. Sí, doctor, para mí, deberían de darme un diploma cada vez que lo paso. Qué difícil. Sí, ahí es más difícil. Pero bueno, no, también hay que ser sincero, cuando no lo sabes, no lo sabes y ya está, y lo dices. Sí, además creo que también la información no siempre tiene que ser mala, sino simplemente saberla argumentar y decirle al paciente que en realidad una evaluación de 5 minutos de síntomas que pones no va a sustituir a alguien que vea tus estudios, alguien que ya está muy relacionado con la enfermedad que tú tienes y sobre todo con los tratamientos. Sí. Es diferente. Sí, y eso es parte importante de la preparación del médico residente, porque el batallar diario con los médicos residentes, al menos donde yo estoy, es la consulta. Entonces, no, es que es mucho, Es lo que me... es que, Sí. Sí, pero es la principal herramienta y el claro. principal mecanismo que tenemos para llegar al paciente, para hacer un diagnóstico, para dar un tratamiento y para que tú tengas experiencia de cómo tratas a ese paciente que le vas a ofrecer y no cuando llegas
y llega ya tu consulta y pues dices, bueno, no sé qué hacer. Entonces ahí voy al ChatGPT, todo digo, y a esto viene esta pregunta. ¿Tú qué consejo le darías a los jóvenes médicos que van a empezar aquí en México empiezan en una semana la residencia? No lo sé en otras partes, pero bueno, ¿qué consejo le darías ya que entraron a esto? Para que cada vez sean mejores, ¿no? Pues que una de las cosas más importantes cuando el paciente entra a consulta es mirarle a los ojos, Ok. darle la mano. Y ahí es la verdadera empatía. Es decir, veo que los residentes, sobre todo de anestesia, bueno, porque son los que la mayoría que hacen dolor, están focalizados en la técnica. Y evidentemente hay que ser buenos en la técnica. Pero por muy bueno que seas en técnicas, si no Sí. comprendes al paciente, su dolor, que no es solo biológico, que no es solo físico, Claro. por decirlo Ujú. mejor, biológico es, no estás perdido. Entonces, si no estás dispuesto a ello, déjalo y haz otra cosa. Sí, Sería mi... 100%. Doctora, a mí me llama mucho la atención que vivas en Suiza, se me hace algo increíble, no sé por qué. Cuéntanos un poquito, ¿qué tienen ustedes allá de diferente aquí a México? Por ejemplo, no sé, la estimulación magnética transcraneal, Sí. que veo que ya la aplican Sí, mucho, la eutanasia, o sea, me no es llama, eutanasia. ¿cómo se? La eutanasia hay en España Ok. y en Suiza se llama suicidio asistido. O sea, Ok, perfecto. facilitan al paciente Ya, que se suicide y le dan la medicación. ajá. Pero no es eutanasia. Y eso Y en España, Se quitan sí, la culpa. en España sí es, en España en sí España sí. ya En está España, aprobado de y hecho, antes de venir a Suiza tuve un par de pacientes oncológicos que le ok, dieron. ok, Y ahí sí se define como como eutanasia. eutanasia. Estamos esperando en México a ver qué A se ver da qué pasa. respecto a eso. Oye, y respecto a tratamientos, como mencionaban sobre tecnología, ¿qué es lo que más ven allá en Suiza? ¿Qué están aplicando ahorita? Pues mira, cosas que, bueno, estimulación medular y bombas intratetales sí que teníamos en España y eso no ha cambiado. Lo que es bastante nuevo para mí, bueno, ya llevo 2 años, pero ha sido nuevo, es la estimulación magnética transcraneal. Es una Ah, forma no invasiva de modular ese sufrimiento del dolor. Yo le explico a los pacientes que, siempre les digo algo parecido, que cuando te pillas el dedo de una puerta, no es lo mismo estar de fiesta con amigos en una barbacoa, que te duele como el demonio, pero te tomas una cerveza, no ha pasado nada y no quieres molestar a nadie. Ese mismo dolor, un día sola en casa, te ha ocurrido cualquier cosa, te has enfadado con algún amigo y te pillas el dedo con una puerta, buena y puede haber comparación, ¿eh? un drama Claro. de ello y el dolor es el mismo, pero tu cerebro lo Sí. sufre de manera diferente. Sí. Entonces yo les explico que la estimulación magnética transcraneal es una manera de paliar o modular ese sufrimiento, ¿no? Ese dolor. ¿Y qué tal has Y visto los resultados? fenomenal. A ver, fenomenal. Nada es milagroso en dolor, hay que ser sincero, pero a lo mejor de los pacientes que indicamos, un 50%, oye, encuentran su alternativa. Y esta alternativa yo no la tenía en España. Claro. Y determinadas patologías tenías que decir a los pacientes, lo siento, no tengo nada más. Ahora tengo más oferta. Opciones, claro. Claro, es cierto. Sí. Sí, ¿Y como en qué patologías has visto que es cuando tienen mejor pues dolor resultado? crónico primario, Ok, dolor neuropático. ok. También me acuerdo un día que me llegó un paciente por acúfenos. Los acúfenos son el dolor del oído. Pero yo no sabía que la estimulación magnética transcraneal había un programa para tratar los acúfenos. Y el hombre vino, era mi primer mes, no tenía ni idea de eso. Y el hombre, le dije al hombre, señor, esto es la unidad del dolor. Y aquí no aplicamos esto. Y matemática. Y entonces se fue enfadado y luego fui a mis compañeros y digo, pero es que aquí hacemos esto. Y dice, claro, Mariluz. Y yo, ay. Entonces luego llamé al paciente y así fui aprendiendo. O sea, el primer año ha sido duro, porque a base Claro. de golpes fui aprendiendo. Oye, ¿y fibromialgia? Sí, eso, ¿va como bien? el dolor crónico primario, pues eso, 50-50. Mira, nosotros normalmente tenemos un protocolo de 20 sesiones, ¿vale? Ok, sí. Las 5 primeras, una vez al día. Las 5 siguientes, una vez por semana. A las 10 sesiones hacemos como para ver un feedback, cómo está la paciente, nos sentamos y decimos el paciente, y si nota ya un alivio del dolor, o si no nota alivio del dolor, pero descansa mejor, ya ahí nos dice, ok, merece la pena seguir. Sí. Y seguimos 5 sesiones más una vez cada 2 semanas y luego 5 sesiones una vez al mes. Y ya, depende del paciente,
sigue con una periodicidad de mantenimiento de una vez al mes, cada 2 meses o nada. Y dice, mira, cojo vacaciones una temporada y luego sí, sí te vuelvo. Ay, buenísimo. Mm. Qué interesante Sí, todo esto. sí. Bueno, pues nos encantaría quedarnos contigo a platicar muchísimo porque la verdad es que todo lo que nos platicas es súper interesante, pero quisiéramos terminar esta sesión con algún mensaje que tengas para aquellos pacientes con dolor que se les ha dicho que ya no hay nada que hacer o aquellos que pues todos los días viven con este síntoma tan complejo y que merma tanto en su calidad de vida. Vale, pues el dolor es una enfermedad en sí misma y eso es así. Entonces, hay que considerarlo como, por ejemplo, la diabetes. Tú la diabetes no buscas por ahora la curación porque no la intentas modular o controlar en lo posible, de repente sube el azúcar, no sabes por qué, y tienes que poner más insulina, más metformina, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto antes vaya a una unidad de dolor, antes evitaremos esa neuroplasticidad, hipersensibilización central. Es como la diabetes, cuanto antes se cure, antes se evitará pues, los problemas a largo plazo de retinopatía, nefropatía, etcétera, etcétera. Y tienen que vernos como un acompañamiento, no podemos prometerles Justamente. quitar el dolor, nos gustaría, seríamos los médicos Claro, más famosos claro, del dolor del claro, mundo, no. pero nos tienen que ver como un acompañamiento y controlador de ese dolor que a veces será más intenso y a veces estará más controlado. Gracias. Pues Muy bien. muy interesante, de verdad, todos tus comentarios. Gracias por estar aquí, de verdad, nuevamente es un gusto. Eh, lo que viene mañana pasado va a ser todavía más interesante compartirlo contigo y pues muchas gracias de A nuevo. vosotros. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos pronto y hasta la próxima. No olviden checar nuestras redes sociales, comentar y compartir. Gracias por ver Menos Dolor Podcast.